Vamos a orar y vamos a comenzar. Gracias por estar en la clase, gracias por estar a tiempo, gracias por estar. Algunos de ustedes incluso estaban antes, así que qué bendición que podamos hoy empezar a tiempo para poder compartir un poquito lo que el Señor tiene que decirnos a todos. Me gustó, eh, creo que fue Sonia la que dijo que todos vamos aprendiendo, ¿no es cierto? Así que es el Señor enseñándonos a cada uno de nosotros y es de gran bendición poder compartir, exhortarnos unos a otros y al amor y a las buenas obras, como dice la palabra. Así que no sé por lo que esté pasando en estos momentos, tanto en su vida personal como en su familia, como en su iglesia, pero mi oración es que, como tenemos la promesa en la palabra, ¿no es cierto? Dios suplirá cada una de nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y realmente eso lo he visto en mi vida y sé que usted también lo ha experimentado, lo ha gustado. Así que vamos a orar para entonces empezar. Padre, te alabamos y te bendecimos. Gracias, Señor, por este día. Te pedimos, Señor, que seas tú nuestro maestro, que seas tú el que nos guíe, que seas tú el que nos enseñe. Te amamos, Señor, te bendecimos. Te pido por cada uno de los alumnos representados en este lugar. Te pido por cada una de las personas, Señor, que contribuyen de alguna manera en Leadership Outreach. Y te pido, Señor, cada una de las iglesias, cada uno de los ministerios representados en esta clase, Señor, que tú realmente, Señor, suplas para cada una de sus necesidades. Padre, las mías son muchas, los campos son muchos, las necesidades son muchas y los obreros son pocos. Por lo tanto, el clamor de tu pueblo es que envíes más obreros a tus mías. Y lo estás haciendo, Señor. Te pedimos que nos uses a cada uno de nosotros para poder de esta manera también preparar pastores, líderes, plantadores de iglesias, siervos, Señor, y siervas, que te sirvan a ti, sirviendo a las personas que tú pones a su alrededor. Ponemos esta clase en tus manos, Señor. Declaramos nuestra total dependencia de ti. Como dice tu palabra, sin ti nada podemos hacer. Guíanos, Señor, enséñanos, háblanos, que tus siervos y tus siervas oyen. Y todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muy bien, déjeme entonces ahora sí compartir un poquito la presentación. Bien, déjame yo ponerme aquí. Muy bien. ¿Pueden ver la presentación? Sí, se Señor, sí se puede ver. Entonces cerrar esto. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de el día de hoy, acerca de la bibliología. En sus páginas, en su material, el volumen número 5 es de las páginas 71 al 82. Les estamos animando, les estamos exhortando a que antes de venir a la clase ya hayan leído, hayan leído ese material con el propósito de que cuando se hable de los diferentes aspectos o de diferentes temas de la clase, usted ya haya estado de alguna manera, ya esté relacionado con el tema. Creo que va a ser mucho más enriquecedor si lo hace de esa manera. Y es exactamente lo mismo, así como usted lo hacía anteriormente, después de que veía la clase, leía ese material o veía ese material. Ahora va a ser exactamente lo mismo, solamente hay que hacer un ajuste de hacer eso antes de venir a la clase. Así que espero que ustedes hayan tenido tiempo de, de haber leído este material que vamos a estar viendo la página 71 a la página, de la página 71 a la página 82. Y nuevamente eso les va a ayudar a entender y a captar un poquito mejor todo el material, ¿ok? Así que siempre me gusta dar un bosquejo inicial de lo que voy a estar hablando. Vamos a estar hablando acerca de la doctrina de la Biblia. Sí, es un buen recordatorio. Les voy a pedir si pudieran apagar sus micrófonos. Al final vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas y comentarios que haya. Al final si puede abrir su micrófono para poder hablar.
pero si pudiera cerrar su micrófono, asegurarse que esté en mute, que esté en silencio su micrófono, ¿ok? Entonces, hablando un poquito acerca del bosquejo, vamos a hablar acerca de la revelación de Dios. Gloria a Dios porque Él se revela. Yo sinceramente creo que si Dios no se hubiera revelado a través de las diferentes formas que vamos a ver, nosotros sería imposible que conociéramos de Él y crearíamos a Dios a nuestra imagen y semejanza, ídolos en nuestras mentes y en nuestros corazones. Así que vamos a ver que Dios se revela. Hay una revelación general y una revelación especial o específica. Y vamos a hablar un poquito dentro de la revelación específica acerca de qué es la palabra de Dios. No creo que vaya a tener tiempo de hablar del canon o canón de la Biblia. A veces lo he escuchado de dos diferentes maneras, pero lo que voy a hacer es enviarles un PDF con un libro que se llama El Canon de las Escrituras de F.F. Bruce, Yo lo he un muy visto buen material que les va a ayudar a ver un poquito acerca de ese en la tema. cama, creo. También en su libro habla un poquito acerca del canon de la escritura. Eso habla acerca de los diferentes libros, 66 libros de la Biblia y cómo todos fueron unidos en lo que son las escrituras. Vamos a ver entonces las características de las escrituras. Hay muchísimas características, hay muchísimos aspectos de lo que son las escrituras. Escogí 3 que para mí son los más importantes porque todo lo demás se deriva de ellos. Está la inspiración de las escrituras, que Dios es la fuente, es el autor de las escrituras. Vamos a ver la inerrancia de las escrituras. Si Dios es la fuente de las escrituras, entonces la Biblia no puede tener errores. Eso habla de la inerrancia o la infabilidad. Voy a tener un comentario acerca de eso, pero yo sigo utilizando los dos términos intercambiablemente. Inerrancia o infalible, que la Biblia no tiene errores y por consiguiente es una consecuencia. Si no tiene errores, por lo tanto, y es inspirada por Dios y es la fuente es de Dios, quiere decir que las palabras, la Biblia tiene autoridad de Dios, autoridad y poder de Dios. Así que vamos a hablar un poquito más acerca de esos 3 temas. Después vamos a ver un poco lo que es la iluminación, la dependencia que tenemos del Espíritu Santo, aun cuando ya hayamos venido al Señor y tomado una decisión por Cristo, hayamos sido regenerados, necesitamos también la iluminación del Espíritu Santo. Entonces es un aspecto importante de lo que cuando se habla de la doctrina de la Biblia. Y por último, el posmodernismo, que no creo que vaya a tener tiempo, pero es importante que usted sepa acerca del posmodernismo. Nos guste o no nos guste, nos parezca o no nos parezca, es la cultura para la cual nosotros estamos tratando de servir y alcanzar para el Señor. Y es, lo que es el periodo de enlightenment, lo que es el periodo de la iluminación, se puso énfasis en la razón para llegar al conocimiento y obviamente tuvo sus retos y tuvo sus problemas para la fe, porque la razón nos hace conocer de Dios, pero tiene un límite, ¿no es cierto? Pero en el posmodernismo es peor todavía, porque ya no hay una verdad absoluta. Ya cada uno va deconstruyendo todo lo que las bases que había anteriormente y construyendo y cada uno de acuerdo, como decía el libro de Jueces, ¿no es cierto? No había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno construye su realidad y su verdad de acuerdo a sus preferencias, sus inclinaciones, lo que sea. Entonces, postmodernismo habla de eso. Y es importante como decía el apóstol Pablo, todos me he hecho de todos para que de todos modos gane algunos. En otras palabras, tenemos que conocer nuestra audiencia. Así que lo animo a que si tiene alguna pregunta acerca de un material de postmodernismo, déjenme saber, yo puedo hacerles también llegar algo de eso. Pero
póngalo eso en su lista. Si no es que si usted no conoce mucho del postmodernismo, es bueno que lo vea. Ahora sí, antes de empezar a hablar un poquito acerca de la palabra, quiero poner en su corazón, en su mente y en su corazón, la Biblia es la palabra de Dios. No lo tomemos como un ejercicio intelectual. Me encanta lo que dice David en el Salmo 119, 103. Cuán dulces son a mi paladar tu palabra, Señor, más que la miel a mi boca. Entonces, quiero poner eso en su corazón. Por un tiempo en mi vida me encanta la enseñanza, me encanta aprender, me encanta enseñar, me encanta lo que es leer, todo. Y fue mi relación con Dios estaba muchas veces basada en eso. Y vamos a ver que la palabra es palabra de Dios, no es algo que uno pueda simplemente un ejercicio mental o un ejercicio intelectual. La razón tiene que ser usada, es parte de nuestra persona, por lo tanto Dios quiere que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, pero que sea buscando esa relación con Dios, que no sea un ejercicio simplemente por el deseo de buscar más conocimiento. Entonces, cuán dulces son a mí para dar tus palabras, Señor. Que sea así, que eso sea una verdad en su vida. Y que eso lo mueva a estudiar, a meditar, a aprender, a enseñar, todo lo demás, ¿no es cierto? Muy bien. La importancia de la doctrina de la Biblia, dice, la doctrina de la Biblia es quizás la más crucial y fundamental de las doctrinas, porque lo que realmente sabemos de Dios y de nuestra relación con Él parte en gran medida de las escrituras. En otras palabras, muchas de las otras doctrinas están relacionadas o de alguna manera son influenciadas de cómo nosotros vemos las escrituras. Por lo tanto, es importante. Lo que creamos acerca de la Biblia determinará en gran parte lo que creamos acerca de las demás, de las otras importantes doctrinas. Eso está en su página 71 de su libro. Y nuevamente, con esto, simplemente motivarlo a buscar del Señor como Rey David. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, Señor. Más que la miel a mi boca sedienta. Hay una canción, un himno que nosotros cantamos que toma este pasaje y lo hace una alabanza. Muy bien, hablando un poquito acerca de la revelación. Déjeme mover un poquito mi screen para poder tener opción. Muy bien, ahora sí. Dice, como los seres humanos, eso está Erickson, es de teología sistemática de Erickson. Voy a estar compartiendo 3 libros principalmente. La teología sistemática de Erickson, la teología sistemática de Gruden y la teología un poco menos, pero un poco también, la teología sistemática de Garrett. Así que simplemente les voy a estar mencionando de dónde son las citas que tomo. Pastor Roger nos ha enviado un link donde está todo el libro de la teología sistemática de Dwayne Gruden online. Así que si usted no tiene eso y le gustaría tenerlo, déjeme saber, yo le envío el link, sería de gran bendición. Es un libro grande, es un libro, pero me gusta cómo lo secciona él por áreas en las que uno no tiene que leer todo de una sola vez, sino puede ir viendo las diferentes doctrinas que constituyen la teología sistemática, ¿ok? Dice, como los seres humanos son finitos y Dios es infinito, para que ellos lleguen a conocer a Dios, debe ser a través de una manifestación que Dios hace sobre él mismo. Entonces, vemos la necesidad que tenemos de la revelación, que Dios se revele a sí mismo. Hay un aspecto, por ejemplo, de lo que es la Biblia, que es, aparte de la inerrancia, de la autoridad, de la inspiración, es la necesidad de la revelación. No tuve tiempo de incluirla por el tiempo que tenemos, el espacio de tiempo que tenemos, pero gracias a Dios que Dios se ha revelado. Y eso me indica a mí que el deseo de Dios es que le conozcamos, que le busquemos, porque Él realmente, como dice el Hebreo de Hechos, no está lejos de cada uno de nosotros. Entonces, aquí, la palabra castellana revelación deriva del sustantivo latino revelati,
que a su vez es una traducción del sustantivo griego apocalipsis, que significa quitar el velo o descubrir. No es de alguna manera crear algo nuevo, es algo que estaba ahí, pero ahora el velo ha sido quitado. Eso es lo que significa revelación. Esta palabra apocalipsis aparece en el título del último libro del Nuevo Testamento, obviamente el libro de Apocalipsis o el libro de Revelación, ¿cierto? Teológicamente, el término describe la autorrevelación de la deidad de Dios a la humanidad. Según la definición de John Bailey, significa quitar un velo encubridor de manera que se descubra algo que había estado escondido. Entonces, eso es la revelación. Es Dios revelándose, Dios dándonos a conocer. Lo hace de diferentes maneras, vamos a ver algunas formas que lo hace, pero más que cualquier otra cosa, dele gracias a Dios. Cuando usted ore, dele gracias a Dios, porque en su corazón estuvo el propósito de revelarse para que le conociésemos. Eso es algo que deberíamos de estar agradecidos por el resto de nuestras vidas y de la eternidad. Por tanto, la revelación habla de la forma que Dios se ha revelado a la humanidad y se refiere a la forma en que los seres humanos pueden, como consecuencia, conocer a Dios. Hay dos aspectos de la revelación general y la revelación específica. Vamos a hablar un poquito acerca de cada uno de esos. En cuanto a la revelación general, me gusta lo que a veces Kant, Immanuel Kant, es un filósofo ateo, y no solamente era ateo, era en contra de la religión, ¿no es cierto? Pero dice, esta es una cita, a él lo que le molestaba, dice, hay dos cosas que siempre me asombrarán. El ejército estelar, en otras palabras, lo que es las estrellas, la creación, el cielo arriba, y la ley moral adentro. Y él exactamente da en ¿cómo les diré? En el blanco respecto a la manera que Dios se revela generalmente a las personas. ¿Qué es la revelación general? Bueno, la revelación general es la comunicación de Dios a todas las personas, en todos los tiempos y en todos los lugares. En otras palabras, no va a haber una persona en el universo que puede decir, yo no tuve la oportunidad de conocer al Dios verdadero, al creador del cielo y de la tierra. Vamos a ver un poquito algunos textos que nos hablan de eso. Pero esa es la revelación general, es la que está dispuesta a través de la creación, a través de la conciencia, para todas las personas. Y no solamente es en la creación, sino también adentro, como decía Kant, ¿no es cierto? La ley moral. Nadie nos tiene que enseñar que matar es malo, que robar es malo, que hacer daño es malo, que abusar de las personas, lo que sea, es malo, ¿cierto? Entonces, Dios se ha revelado generalmente, en otras palabras, a todas las personas, en todos los tiempos y en todos los lugares, a través de la creación. Vamos a ver algunos pasajes que hablan de eso, pero también Dios se ha revelado generalmente a través de la conciencia. En su libro habla también de que Dios, uno de los aspectos que el autor considera como una revelación general es a través de la historia, especialmente a través del pueblo de Israel. Yo creo que para mí la creación y la conciencia es lo que está a disposición de toda la gente en todo lugar, aún la nación de Israel. De alguna manera requiere la revelación específica, y vamos a hablar un poquito más adelante qué significa eso, pero requiere una explicación de cómo el Señor escogió a este pueblo y se reveló, sí, a través de ese pueblo, pero requiere una explicación, requiere más que simplemente la observación de la creación o de del estar consciente de la conciencia que hay en nosotros, ¿no? Entonces, pero hay algunos eruditos que hablan también eso, de que Dios también se revela generalmente a todas las personas, en todo tiempo, en todo lugar, a través de la historia, especialmente a través de la historia del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Muy bien. Entonces, en Romanos 1, versículos 18 al 21, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad
e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y nuevamente está hablando acerca de que Dios se ha revelado. Hay una consecuencia respecto a la responsabilidad humana de que no tenemos excusa, como dice el versículo 20, pero Dios se ha revelado. Pero en Romanos capítulo 1, Pablo nos habla acerca de la manera que Él se ha revelado. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles, evidentes desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, nuevamente de la creación, de modo que no tienen excusa. Por lo tanto, más adelante Pablo va a decir que el problema no es la evidencia, es el suprimir. El problema no es que la verdad no se haya hecho manifiesta o no se haya revelado, sino que el problema es que hemos suprimido, hemos tapado la verdad. Entonces, lo primero que nos dice es eso, de que la creación manifiesta la existencia de Dios. Vemos las cosas, vemos un orden, vemos un diseño. Y eso me llama a mí de que hay un diseñador, hay una mente detrás de todo eso. Eternamente, eterno, eternamente poderoso, que está detrás de todo eso. Obviamente el Salmo 19 también es un salmo que habla acerca de los cielos. La creación cuenta la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Por lo tanto, no tenemos excusa de no creer en el Dios que creó el cielo y la tierra, incluyéndome a mí también, incluyéndole a usted también. Por lo tanto, nuevamente esto es parte de la revelación general que Dios, con el propósito de demostrar su poder y su autoridad, nos llama a venir a Él, a creer en Él, a confiar en Él. Entonces, eso es uno, lo que es la creación. El otro aspecto de la revelación general es la conciencia. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Está hablando acerca de los judíos y de los gentiles, ¿no es cierto? Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Pero cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Como yo, sin tener la ley, puedo ser ley para mí mismo. Versículo 15 lo explica, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. No dice la ley, no tenían esas personas la ley, pero es la obra de la ley. En otras palabras, el ser humano innatamente, naturalmente, tiene un conocimiento borroso o afectado por el pecado, pero tiene un conocimiento del bien y del mal. Y la conciencia, obviamente, cuando hacemos algo que sabemos en nosotros mismos que no está bien, la conciencia, de alguna manera, como dice, da testimonio, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Entonces vemos eso, los dos aspectos de la revelación general, a través de la creación, a través de la creación muestra el poder y la deidad o autoridad de Dios. Vemos también que la conciencia nos hace ver que somos entes morales y por lo tanto, ¿quién puso esa obra de la ley, ese concepto del bien y del mal en nuestros corazones? También apuntan hacia un ser supremo moral, un juez. Si sabemos, si hay una ley, nuevamente imperfecta o borrosa, como la tenemos innatamente, naturalmente nosotros, aún sin haber escuchado de Dios o de haber leído la palabra, eso indica que hay un dador de la ley. Es obviamente la revelación específica, nos habla de quién es ese
juez supremo, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, en cuanto a la revelación específica, implica las comunicaciones y manifestaciones particulares de Dios sobre sí mismo a personas particulares, en momentos particulares, y comunicaciones y manifestaciones que ahora solo están a nuestra disposición mediante la consulta, no solamente de las Escrituras, pero acerca de la palabra específica de Dios que Dios ha revelado. Cuando hablamos de la palabra de Dios, no solamente hablamos de la palabra escrita, así que es importante tener eso en mente. Por ejemplo, la palabra proclamada, lo que son los profetas. Vemos constantemente, hay muchos ejemplos, pero por ejemplo, les puse aquí Jeremías 1, 4 al 9. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, antes de que te formases el llamado de Jeremías, antes que se formase el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor, Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo, Jehová, no digas soy un niño, porque todo lo que te envíe, irás tú y dirás todo lo que te mando. Entonces eso es palabra de Dios, palabra profetizada, palabra proclamada. Por lo tanto, las palabras de Dios habladas por labios humanos se consideraban tan autoritativas como las palabras directas de Dios. No creer o desobedecer, algunas de ellas era no creer o desobedecer a Dios mismo. Entonces está la palabra proclamada, pero también tenemos la palabra escrita. Ahí sí, Éxodo 31, 18, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él, esta es la entrega de Dios de los 10 mandamientos, que realmente la palabra ahí es palabra, las 10 palabras, que cambia el concepto de lo que vamos a ver un poquito acerca de la revelación. Los 10 mandamientos es un reflejo de la relación que Dios buscaba con su pueblo, más que una lista de cosas que tenían que hacer o que tenían que no, o que no tenían que hacer, que muchas veces vemos la relación de Dios de esa manera. No, 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 no. Entonces, cuando habló de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Vemos también en Isaías 38, ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta día postrero. 1 Corintios, ya en el Nuevo Testamento, 1 Corintios 14, dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo, dice el apóstol Pablo, son mandamientos del Señor, son palabra de Dios. Y vamos a ver, ¿no? Segunda Timoteo 3:16 y algunos otros versículos que vamos a ver más adelante, pero lo que tenemos que entender es que la palabra que fue escrita también es palabra de Dios, como la profetizada. Y después está la palabra encarnada, obviamente nuestro Señor Jesucristo. Y aquel verbo, palabra, logos, la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios, la palabra de Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que vemos eso, que no solamente la palabra profetizada, la palabra escrita, pero la palabra encarnada. Y como vamos a ver en Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 4, dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, él siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre de ellos. Por lo tanto, la cúspide de la revelación de Dios no son los profetas, no es incluso la Biblia, es Cristo. Él es la imagen del Dios invisible. Esa es la revelación total y perfecta de Dios. Pero la palabra escrita, los profetas y la Biblia nos ayudan, dan testimonio de esa palabra viva, palabra encarnada. Así que tengamos cuidado de alguna manera,
no enamorarnos tanto de la palabra, que es de la Biblia, que es bueno que lo hagamos, pero eso nos debe de llevar a la palabra viva que es Jesús. Así que cuando son en mi boca tu palabra, ¿no es cierto? Como decía David, recordarles eso un poquito. Muy bien. Aspectos importantes o algunos aspectos acerca de la revelación. ¿Qué revela Dios? Tenemos que entender que la revelación, esto estaba leyendo un libro un poquito acerca de lo que es la alabanza. Y hay alabanza declarativa y alabanza descriptiva. La alabanza declarativa de alguna manera alaba sí, sí, alaba lo que es el carácter de Dios. Y la alabanza descriptiva también es un modo de alabanza. Algunos de los salmos se hablan de eso, acerca de las obras de Dios. Bueno, no solamente los salmos o lo que es la alabanza dentro de la Biblia, sino toda la revelación también es declarativa o descriptiva. Un aspecto es que revela lo que es el carácter de Dios, lo que Él es. Y también está el aspecto de que revela o no revela lo que es las obras de Dios. Las dos cosas son necesarias. Tanto la palabra de Dios, que nos define las obras de Dios, pero las obras de Dios también nos demuestran el carácter o el corazón de Dios. Los dos aspectos son importantes. En inglés, la palabra se dice word, la word and the words. Lo que es la palabra y las obras van mano con mano para revelar lo que Dios ha hecho. Algunas personas dicen, bueno, simplemente con lo que Dios ha hecho es suficiente para conocerle. No, necesitamos su palabra, porque como vamos a ver más adelante, la palabra de Dios me explica las obras de Dios. Eso ambas son necesarias, ¿no es cierto? ¿Cuánto revela Dios? La Biblia es extensiva, en otras palabras, da toda la información que necesita para lograr su mensaje, para llevar a cabo su mensaje, para lograr su propósito. La Biblia no es exhaustiva, en otras palabras, no habla de todo. Y tenemos que tener cuidado de entender eso, porque es fácil entrar en discusiones o en argumentos donde la Biblia no es el propósito de la Biblia, ¿no es cierto? Pero como vamos a ver más adelante, todo lo que la Biblia revela es verdad, es inspirada, tiene autoridad, pero no habla de todas las cosas y todos los aspectos. Habla de todo lo que necesitamos, como dice el apóstol Pedro, para vivir vidas vidas buenas, vidas de piedad, en una relación con Dios y también como nosotros debemos de vivir. La Biblia es extensiva, nos da todo lo que necesitamos saber para lograr el propósito o el mensaje que Dios tiene para con nosotros, pero no es exhaustivo. No habla de el último aspecto de la ciencia o de eras geológicas, no es el propósito. ¿Okay? La revelación divina humana, así como la palabra de Dios encarnada es humana, es divino y es humano, también la Biblia, de alguna manera, es Dios, tiene una inspiración humana, una inspiración divina, perdón, pero Dios utilizaba personas para llevar a cabo su revelación. Pero se ha asegurado, uno de los aspectos de las escrituras es que son inerrantes, no hay error. Se ha asegurado de que el resultado final, las palabras que fueron escritas, son su palabra. Pero hay un aspecto también podemos ver incluso en los mismos estilos. Dios no quitó, Dios no hizo que los autores de las escrituras fueran autómatas, fueran robots. No, utilizó las características, utilizó las personalidades para llevar a cabo su revelación, para dar su mensaje. Y este es un aspecto que es importante, lo que les decía al principio. La revelación es personal o proposicional. En otras palabras, Dios se revela simplemente para decirnos cosas acerca de Él,
o para buscar una relación con nosotros. Y yo creo que mucho tiempo en mi vida como cristiano viví diciendo, bueno, Señor, dime lo que tengo que hacer y dime lo que no tengo que hacer. Y no creo que esa es la relación o la intención de Dios al revelarse. Déjeme darle versículos que han sido claves en mi vida para entender que Dios, hay proposiciones, hay mandamientos, hay cosas que tenemos que hacer, pero el propósito principal, mire lo que dice estos pasajes. Dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel, está en Éxodo 19, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Esto está a punto de darles la ley. Lo sacó de Egipto y está a punto de darle la ley al pueblo de Israel. Y acampó allí Israel delante del monte, y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Piensa un poquito acerca de eso. El éxodo no es simplemente voy a rescatar a un pueblo. El éxito y el propósito del éxodo es voy a rescatar un pueblo para traerlo para mí, para que yo sea su Dios y ellos sean mi pueblo. Ahora pues, si eres oído mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. El apóstol Pedro dice exactamente lo mismo. Nosotros somos, nosotros somos reino, pueblo elegido. No es cierto, nación santa, pueblo elegido por Dios. Un reino de sacerdotes, para que anuncie las virtudes del que nos llamó de la luz a su luz admirable. Dice exactamente lo mismo. Pero habla de eso, habla de que Dios se revela y nos llama, no simplemente para darnos reglas que hacer, sino para, ya, nos llama hacia sí mismo. Por lo tanto, la revelación es proporcional en un aspecto, pero es más que cualquier otra cosa relacional, personal. Éxodo 20, antes de dar los 10 mandamientos o las 10 palabras, y habló Dios todas estas cosas, estas palabras, diciendo, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidor. Y entonces sí, define todo lo demás. No tendrás dioses ajenos de mí, no te harás imágenes, santificarás el día de reposo, honrarás a tu padre, en fin, vienen todas las proposiciones, ¿no es cierto? Empieza diciendo, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidor. Cuando estudiemos la palabra, cuando estudiamos la Biblia, nuevamente, no lo convertamos simplemente en una manera en un ejercicio intelectual. Nosotros somos pueblo elegido, nación santa, pueblo elegido por Dios. Muy bien. Deuteronomio 7, 6 al 11 dice, porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, nuevamente. Es relacional, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y por si alguna vez se nos quiere subir un poquito el orgullo, dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Dios nos ama porque Él nos ama. Pero nuevamente eso demuestra que lo que estaba Dios haciendo no era simplemente liberar al pueblo de Israel, sino era liberar un pueblo para Él. Y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres en fin. Lo mismo en Deuteronomio 8, cuidaréis de poner toda por obra, todo mandamiento que yo os ordeno. Por cierto, esto nos muestra que los hechos que Dios hace, la revelación específica, lo que es la palabra de Dios, es necesario para entender los hechos. Porque podemos tener el libro de Éxodo, pero si no tuviéramos el libro de Éxodo o el libro de Deuteronomio, pudiéramos tener el hecho del Éxodo, de lo que es la redención del pueblo de Israel, pero es la palabra de Dios el que nos explica estas cosas. No solamente lo que Dios hizo, sino por qué lo hizo. Si cuidaras de poner por obra todo mandamiento
y ya estaban en las planicies de Moab, están a punto de entrar a la tierra prometida. Dice, y seáis multiplicados, que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte. Nos da la razón. ¿Por qué Dios a veces parece que nos lleva por el camino largo en lugar de ir por el camino fácil? Para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Pero miren lo que dice el último versículo, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino más de todo lo que sale de la boca de Jehová, vivirá el hombre. Entonces, nuevamente, la revelación, perdón, es personal, es proposicional, pero es personal. Es Dios buscando una relación con su pueblo. Canon de las Escrituras, les digo, no voy a entrar por cuestión de tiempo aquí, pero les voy a mandar este libro de F.F. Bruce, el canon o el canón de la Escritura, está en PDF. ¿Okay? Lo que sí puedo decirles es que un aspecto importante es la iglesia no define el canon. La iglesia simplemente, los concilios y todo el proceso, ¿no? que Dios utilizó para definir los libros en las escrituras, no es la iglesia lo que lo decide, qué libros iban a estar o no. La iglesia simplemente reconoce cuáles son los libros que ya estaban siendo usados como parte del canon o del canon. ¿Okay? Pero es importante que usted tenga un conocimiento acerca de cómo fue construido tanto el canon del Antiguo Testamento como el canon del Nuevo Testamento. Y este es un buen libro. Muy bien, hablando un poquito acerca de las características de las escrituras, vamos a hablar acerca de la inspiración, la inerrancia y la autoridad. Por favor, chequen sus micrófonos, estar seguro que están como les diré, que están en silencio. Vamos a hablar un poquito acerca de eso. La inspiración de las escrituras está en su página 74 del volumen número 5. Y cuando hablamos de la inspiración, estamos hablando acerca del origen y la conservación de la revelación que Dios ha dado en las escrituras, en la Biblia. Déjenme darles algunas definiciones. Dice, por inspiración de las Escrituras entendemos la influencia sobrenatural del Espíritu Santo en los autores de las Escrituras para que ofrecieran en sus escritos un informe fiel de la revelación. En otras palabras, Dios se encarga, Dios es el autor de la palabra de Dios, de la revelación específica, pero también se encarga de que cada palabra que quedara en las Escrituras sean sus palabras. Dice, para que lo que escribieran realmente fuera la palabra de Dios. Voy a tomar un poquito de agua porque se cerró un poquito la garganta. Garrett dice, la inspiración es aquella influencia del Espíritu Santo sobre las mentes de los autores de las Escrituras que hizo que sus escritos fueran el registro de una revelación divina, progresiva y suficiente. Aquí hablamos de lo extensivo que es la palabra, ¿no es cierto? Nos da todo lo que necesitamos. Está completa en base al mensaje que quiere dar, el propósito que quiere cumplir. Cuando son tomados en conjuntos e interpretados por el mismo Espíritu que los inspiró para llevar a Cristo y a la salvación a todo aquel que lo desee honestamente. Y en la página 75 dice, inspiración significa exhalada, algo que es exhalado por Dios, y se refiere al proceso mediante el cual el Espíritu Santo influenció y dirigió a los autores humanos de la Escritura para escribir y preservar sin error lo que Dios les dio a estos hombres, sin perjudicar o sin afectar, sin limitar, sin de alguna manera eliminar la personalidad de cada uno de ellos. La inspiración se refiere solamente a la palabra y a los autores originales de las Escrituras y no a las copias y no a las copias y no a las de las copias ni de las traducciones.
Pero es importante que, por ejemplo, en 2 Timoteo 3, Pablo habla acerca de toda escritura es inspirada por Dios, ¿no es cierto? Muy probablemente él estaba hablando o leyendo de una copia de lo que eran las escrituras del Antiguo Testamento y de una traducción, la Septuaginta. Se piensa que era la traducción del hebreo al griego del Antiguo Testamento, la Septuaginta, era la traducción que más se utilizaba, incluso más que las escrituras hebreas, ¿no es cierto? Entonces, sí es cierto que la inspiración y lo que vamos a hablar habla específicamente acerca de los escritos originales, pero también no debemos, eso no minimiza que lo que son las copias que se hacían y las traducciones de alguna manera también mantenían lo que es el mensaje de Dios. Y eso nos debe dar ánimo y confianza en que la palabra que tenemos de hoy, aunque no son los escritos originales, se ha conservado, el mensaje de Dios es palabra de Dios, por eso podemos confiar en ellas. En fin, tenemos dos textos principales que hablan acerca de los dos aspectos en los cuales Dios influyó, no solamente en las palabras del texto, pero también en los autores humanos, ¿no es cierto? Los escritores. Dice, tenemos también, 2 Pedro 1, 19 al 21, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primeramente esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, 2 Pedro me dice que Dios influenció a las personas que escribieron la palabra de Dios para asegurarse que lo que ellos escribían era el mensaje que Dios quería darnos. Pero 2 Timoteo 3, 16 y 17, después dice, toda escritura, no solamente los autores, sino toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios o el hombre o la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra inspirado aquí viene del griego theopneustos. Theos es Dios, neu es respirar o exhalar, de ahí viene la palabra neumatología, todo lo que es el cuidado de todas las vías respiratorias. Entonces, literalmente significa exhalar aliento. Mire lo que nos dice esta palabra, que toda la escritura es exhalada por Dios. ¡Wow! Eso nos debería de dar, a veces uno tiene muchas cosas, muchas ocupaciones, muchos trabajo. No dejemos de pasar tiempo escuchando la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, meditando la palabra de Dios, memorizando la palabra de Dios. Es Dios hablando a nuestros corazones, no solamente a través de la Biblia, pero a través del Espíritu Santo en nosotros. Así que estos dos me gustan, hay más versículos que se relacionan con lo que es la inspiración, pero estos dos textos son bases, son fundamentales porque hablan nuevamente que Dios no solamente se aseguró que las palabras que fueron escritas era su palabra, era su mensaje, pero también influyó, también de alguna manera se aseguró de inspirar a las personas que él utilizó para escribir su palabra, ¿no es cierto? Y nuevamente esto nos debe de llevar a una confianza de que podemos confiar, que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces los pasajes nos muestran la influencia y dirección del Espíritu Santo sobre ambos, los autores originales y las palabras que se escribieron, las dos cosas, para que su revelación fuese preservada en forma escrita como Dios la ha dado.
Y su pueblo dice, gloria a Dios por eso. Implicaciones: como la Biblia ha sido inspirada, podemos confiar en tener la instrucción divina, tal y como fue dada a los autores originales. El hecho de que no viviéramos cuando sucedieron las revelaciones y las enseñanzas por primera vez no nos empobrece, no nos hace menos espiritualmente ni teológicamente. Tenemos una guía segura. Y esto nos debe de motivar a estudiar las Escrituras de manera intensa o de forma intensa, ya que su mensaje es realmente la palabra de Dios para nosotros. Por lo tanto, en la medida que usted estudie la palabra de Dios, medite, anime a otros a hacer lo mismo. Es interesante que en ese pasaje en Deuteronomio 8 es Dios, dice, era el Dios el que estaba dirigiendo al pueblo y enseñándoles para que aprendieran que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros podemos tener currículums, nosotros podemos tener programas que de alguna manera le ayuden a la gente a enseñarle lo que necesiten saber acerca de las palabras, acerca de Dios, pero es Dios, al final de cuentas, el que guía a cada uno en sus caminos. Y no nos olvidemos de eso. Así que, muy bien. Pasando ahora a lo que es la inerrancia de las Escrituras, eso está en su página 75. ¿Acerca de qué habla o a qué se refiere cuando hablamos de la inerrancia o la infalibilidad de la Biblia? Y nuevamente hay algunas personas que de alguna manera tienen cuidado de utilizar la palabra infalible porque se ha tergiversado un poquito o menguado un poquito lo que es anteriormente eran sinónimos. Inerrante, algo inerrante era algo infalible, ¿no? Pero bueno, hablamos de la confiabilidad de la palabra, de que la palabra no tiene errores. Y eso está en su página 75. Inerrancia significa que la Biblia es sin error, según fue dada originalmente por Dios a los autores humanos. Grudem dice, la inerrancia de la Biblia significa que las escrituras en los manuscritos originales, nos dice, la inerrancia de la Biblia significa que las escrituras en los manuscritos originales no afirman nada que sea contrario a la verdad, que no hay error. Vamos a ver, Erickson, en su libro Teología Sistemática, dice, la inerrancia de las Escrituras es la doctrina que afirma que la Biblia es completamente verdadera en todas sus enseñanzas. Dice la Biblia, cuando se interpreta a nivel cultural y de comunicación, no sé si recuerdan, pero en el volumen número 1 de nuestro seminario nos enseña nos da métodos para interpretar correctamente la palabra. Tenemos que invertir tiempo en prepararnos mejor para interpretar lo que dice la palabra. Pero una vez que eso ha sido hecho, cuando se interpreta a nivel cultural y de comunicación que había en los tiempos en las que se escribió, y según los propósitos para lo cual fue creada, es completamente cierta o verdadera en todo lo que dice. Dudar de la inerrancia de las Escrituras es un resbaladero sin tope, ¿no? Empezamos dudando ciertas partes y muy pronto vamos a estar dudando de toda la palabra. Y esta es la nota que les comentaba, inerrante contra infalible. La palabra infalible solía ser sinónimo de inerrante. Yo utilizo las dos intercambiablemente, pero lo más importante es que usted entienda, más que la palabra que usted utilice, que usted entienda que la inerrancia o la infalibilidad de la palabra significa que la palabra, en base a, cuando es bien interpretada, en base al mensaje que está dando, no contiene errores. Cuando empezamos a decir que la Biblia tiene errores en ciertas áreas, pero en otra, primero, ¿quién define esas áreas o textos donde la Biblia es infalible o inerrante o no? Ya nosotros nos empezamos a poner por encima de la palabra. O el magisterio o alguna autoridad. Es la palabra, como vamos a ver más adelante, que tiene la autoridad, que dicta todo lo demás, que define todo lo demás. Me encanta lo que dice el libro en la página 75. Dice, toda palabra de Dios es verdad.
o no encierra verdad alguna. Si dudamos de algunas partes de la palabra, de que contienen errores, entonces vamos a dudar de toda la palabra. ¿No es cierto? Y nuevamente, ¿quién es el que dice los errores que hay en la palabra? Ya esa persona o esa autoridad o ese organismo se ha puesto por encima de la palabra, lo cual no debería ser así. Es palabra de Dios, por lo tanto tiene la autoridad de Dios. Obedecer o desobedecer la palabra de Dios es obedecer o desobedecer a Dios. Lo veíamos, por ejemplo, con los profetas, ¿no es cierto? Donde desobedecer a un profeta, cuando había sido palabra de Dios por medio de ese profeta, era desobedecer a Dios. Y venía el juicio, venían las consecuencias, ¿no es cierto? Muy bien. Dice, distintos conceptos de inerrancia. Rápidamente les voy a mostrar 4. La inerrancia absoluta, y se mantiene que la Biblia, que contiene un tratamiento, habla algunos aspectos, temas científicos o históricos, es totalmente cierta. Por lo tanto, se puede y se tiene que explicar las diferencias, discrepancias aparentes. En otras palabras, la inerrancia absoluta dice que todo debe ser exacto, y cualquier cosa que no sea exacta tiene que ser explicada. No solamente se puede, sino se tiene que ser explicado. La inerrancia plena, creo que tanto Brure como Erickson, yo me adhiero más a esta también, a esta forma de inerrancia. Dice, también mantiene que la Biblia es completamente verdad. Aunque la Biblia no trata principalmente de datos científicos e históricos, las afirmaciones históricas y científicas que se hacen son totalmente ciertas. En otras palabras, la inerrancia plena concuerda con la inerrancia absoluta de que la Biblia no tiene errores, ¿verdad? Pero hay una diferencia entre esta postura y la inerrancia absoluta en lo que se refiere al mensaje teológico, religioso, espiritual. Perdón, no hay diferencia entre los dos. Hermanos, si pueden estar seguros de que su micrófono esté en silencio, por favor. Se oye un ruido. Miren, cada uno de ustedes, por favor, miren y asegúrense de que su micrófono esté apagado, que esté en silencio. Dice, la postura de la inerrancia, sin embargo, la manera de entender las referencias históricas, no los aspectos teológicos, religiosos o espirituales, pero las referencias históricas o científicas, la manera que la inerrancia plena ve estas cosas es diferente a como lo ve la inerrancia absoluta. La postura de la inerrancia plena considera estas referencias como fenomenológicas, esto es, se cuentan como parecen al ojo humano. No son necesariamente exactas, más bien son descripciones populares que a menudo implican referencias generales o aproximaciones. Sin embargo, son correctas. Los que enseñan es esencialmente correcto en la manera en que ellos lo enseñan. Está la inerrancia limitada, la cual no estoy de acuerdo. Dice limitada por el conocimiento de los autores bíblicos en el momento de la revelación. Y obviamente después con el conocimiento, con el pasar del tiempo, el conocimiento se expande, pero en ese momento era correcto, no tenía errores en base al conocimiento que había en ese tiempo, en el momento de que fue traída la revelación. Y la inerrancia de propósito, la Biblia es inerrante solo en el propósito de llevar a los hombres a una reconciliación con Dios. En otras palabras, en base a su propósito, la Biblia es inerrante. Todo lo demás puede haber diferencias y incluso discrepancias, errores hasta cierto punto. Pero la inerrancia plena, para mí, es la que creo yo está más cerca de lo que es la verdad. En otras palabras, la Biblia no contiene errores, pero Dios utilizó nuevamente, Dios no utilizó robots, Dios no utilizó máquinas que escribieran, utilizó seres humanos en un lenguaje no solamente que ellos, o una manera de comunicarse que ellos lo hacían, pero también en una manera que las personas lo pudieran entender. Por lo tanto, son aproximaciones, son referencias generales, aunque el mensaje en sí es perfecto, no tiene
no tiene error, ¿no es cierto? Entonces, esos son los diferentes aspectos de la inerrancia. Dice, en un mundo donde hay tantos conceptos erróneos, en tantas opiniones, la Biblia es una fuente de dirección segura, porque cuando se interpreta correctamente, y esa es la clave, debemos de hacer el trabajo de interpretar correctamente lo que son, lo que es la palabra, ¿no? Se puede confiar, cuando uno hace eso, se puede confiar plenamente en lo que enseña. Es una autoridad veraz y fiable, confiable, dice Erickson. Muy bien. Entonces hablábamos acerca de la inspiración de las escrituras, que es Dios, el autor. Por lo tanto, son inerrantes, no tiene error. Decir que las escrituras tienen error, decir o que Dios no lo sabe todo o que Dios se equivoca. Y ninguna de estas dos cosas son verdaderas. Pero si hemos creído en la, ¿cómo se llama? En la inspiración de las escrituras, inspiración divina de las escrituras y su inerrancia, por lo tanto, como consecuencia, como un aspecto natural, esto tiene la implicación de que las escrituras tienen la autoridad de Dios. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando hablamos de la autoridad de las escrituras, nos referimos primordialmente al poder, a la autoridad que las escrituras tienen sobre nosotros. Si la Biblia es palabra de Dios, en sus declaraciones y mandamientos contiene la autoridad y el poder de Dios. Gruden dice, la autoridad de las escrituras quiere decir que todas las palabras de la Biblia son palabras de Dios de tal manera que no creer o desobedecer alguna palabra de las escrituras es no creer o desobedecer a Dios. Por autoridad de la Biblia entendemos que la Biblia como expresión de la voluntad de Dios para nosotros posee el derecho de definir lo que tenemos que creer y también cómo debemos comportarnos. Erickson. Dice 2 Timoteo 3:16, un versículo que ya habíamos visto, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando está hablando ahí de las escrituras, 2 Timoteo va a hablar principalmente del Antiguo Testamento, pero también 2 Pedro 3:14 al 16 nos dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas habla ya del Nuevo Testamento, algunas de las epístolas de Pablo, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Por lo tanto, Pedro pone las epístolas de Pablo al mismo nivel del grafe, de las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Okay? Entonces, la autoridad se refiere al derecho, eso está en la página 77 de su material, y el poder divinamente derivado de la Biblia, como la palabra de Dios, a hacer una declaración de verdad absoluta, que es digna y confiable, y digna de confianza y fiable, y en base a la cual se miden todas las cosas. Por lo tanto, cuando dudamos de la palabra, ya hemos puesto algo o alguien por encima de la palabra, lo cual no debe de pasar. Es la Biblia la que debe de dar luz a todo lo demás. Porque la Biblia tiene la autoridad de Dios, porque es infalible, porque es inerrante. Tiene también la autoridad de determinar la creencia correcta, lo que es la ortodoxia, y la conducta correcta, la ortopraxis. Que no se nos olvide eso. Una creencia correcta debe llevar a una conducta correcta. Entonces podemos tener, como los escribas y los fariseos, la ortodoxia, pero nuestra vida no refleja esas verdades. Entonces es importante, las dos cosas son importantes. Por lo tanto, la Biblia determina la fe y conducta, lo que es la creencia correcta, ortodoxia, la conducta correcta para todos los hombres y obviamente para la iglesia también. Constituir la única fuente confiable del conocimiento de Dios y la naturaleza espiritual del ser humano.
la iluminación del Espíritu Santo. Esas fueron las tres características que escogí para hablar un poquito acerca de las Escrituras, la importancia de la iluminación del Espíritu Santo. Dependemos del Espíritu Santo. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 2, 14 al 16. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El cambio lo espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado por nada. La palabra percibir es dekomai, que significa no solo recibir, sino aceptar, darle la bienvenida, en otras palabras, abrazar a algo. No solamente es recibirlo o escucharlo, es abrazarlo. La palabra entender, viene la palabra nomai, de ahí viene la palabra gnosis, que es conocimiento, que significa entendida, aprendida, conocida e investigada. Entonces, lo que Pablo nos dice en 2 Corintios 2 es que el hombre natural sin el Espíritu de Dios es imposible que pueda, creo que sí se los puse aquí. Dice, el problema entonces no es únicamente que la gente en su estado natural sin regenerar, no creyentes, no desea aceptar los dones y la sabiduría de Dios, sino que sin la ayuda del Espíritu Santo son incapaces de entender. Por lo tanto, necesitamos la iluminación del Espíritu Santo, el obrar del Espíritu Santo, la regeneración, para poder entender las Escrituras. Pero no solamente los no creyentes, aún nosotros, mire lo que dice Calvino. Dice, los humanos en su estado natural son incapaces de conocer y responder a la verdad divina. Sin embargo, eso es lo mismo que nos decía 2 Corintios 2, ¿no es cierto, Pablo? Sin embargo, cuando llega la regeneración, cuando nosotros escuchamos el Evangelio, ponemos nuestra fe en Jesucristo como nuestro único y suficiente Señor y Salvador, hay un nuevo nacimiento. Dice Calvino, las gafas de la fe mejoran muchísimo. Tenemos una mejor visión espiritual. Sin embargo, después de la regeneración es necesario seguir creciendo progresivamente, lo que llamamos santificación. Además, el Espíritu Santo obra internamente en la vida del creyente, atestiguando la verdad y contrarrestando los efectos del pecado para que el significado inherente de la Biblia se pueda apreciar. Entonces, aún cuando hemos nacido de nuevo, cuando nos hemos convertido al Señor, necesitamos la iluminación del Espíritu Santo, que fue el que en primera instancia inspiró la palabra para entender la palabra. Por lo tanto, siempre, siempre, siempre es importante orar cuando leemos la palabra, cuando estudiamos la palabra, meditamos en la palabra. Señor, ilumíname. Muéstrame, Señor, lo que no veo. Revélate a ti. Inclina mi oído, mi corazón a ti. Abre mis ojos, Señor, para ver las maravillas de tu ley. La necesidad que tenemos del Espíritu Santo. Muy bien, antes de ver eso, so what. En inglés hay una expresión que se dice so what, que significa, ¿qué significa todo esto? eh, y el punto es, podemos nuevamente estudiar y ver estos conceptos, entenderlos, incluso enseñarlos a otros, pero que si no hay un cambio en nuestras vidas, en nuestros corazones, en base a esto que hemos aprendido, en la manera que nosotros reverenciamos la palabra de Dios, en la manera que nosotros buscamos de la palabra de Dios. Como decía el rey David, cuán dulces son a mi paladar, Señor, tus palabras, más que la miel a mi boca sedienta. No, no tiene mucho sentido. Entonces, el so what, el para qué, es que las escrituras revelan a Dios, revelan a un Dios trino. Padre habla, el Espíritu ilumina, el Hijo es exaltado para salvación. Las escrituras apuntan con autoridad hacia Cristo, deben de ser confiadas, deben de ser estudiadas, deben de ser proclamadas, pero deben de ser obedecidas también. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, Señor. Que ese sea el clamor de nuestros corazones. Que no sea simplemente como les decía, un ejercicio intelectual. Muy bien. Déjenme ver aquí.
ver aquí, parar un poquito aquí, perdón. Déjenme regresarme acá. En estos momentos me gustaría hablar un poquito acerca de sus tareas. En la página 77 hay una tarea que dice, ¿cómo podemos reconciliar el aparente conflicto que existe entre 2 Samuel 24:1 y 1 de Crónicas 21:1? Antes de entrar en las preguntas y respuestas o los comentarios, 2 Samuel 24:1 dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve y haz un censo de Israel y de Judá. Y en 1 de Crónicas 21:1 habla acerca de este mismo censo, dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Entonces, déjenme de compartir. Bien. Aquí. Ahora sí. Platíquenme un poquito, ¿cómo podemos reconciliar esas dos? Eso fue parte de su tarea, que estoy seguro ustedes hicieron toda su tarea. Platíquenme un poquito cómo podemos reconciliar esas dos aparentes discrepancias, diferencias. ¿Alguien que le gustaría compartir un poquito cómo contestó esta pregunta? Muy bien, Camilo. Sí, Pastor Gregorio, pues yo puse para reconciliar los dos pasajes que están hablando de lo mismo, del censo que hizo David y que obviamente estaba en contra de Dios. Yo coloqué que nosotros somos los que nos dejamos llevar por nuestra naturaleza pecaminosa, y esto es lo que le pasó a David, que se dejó llevar y fue tentado por Satanás, y Dios lo permitió dentro de la libertad que nos da a nosotros. De la soberanía de Dios. Muy La bien. soberanía de Dios. Entonces eso fue lo Muy que... bien. Excelente. Entonces, no es una contradicción. Una contradicción sería Dios influenció a David y que en otra parte dijera Dios no influenció a David. Esa es una contradicción. Lo que está diciendo, ambos pasajes hablan, es que David de alguna manera se dejó influenciar por Satanás, pero en su soberanía Dios lo permitió para traer juicio también para el pueblo de Israel, porque habían quebrantado el pacto. Pero si vemos por ahí en el pasaje en 2 Samuel, vemos que aún dentro del juicio Dios para lo que es el juicio por misericordia, ¿no? Su gracia y su misericordia se ve también ahí. ¿Alguien más? ¿Alguien? Gracias, Camilo, muy bien. ¿Alguien más que haya contestado haya hecho esa tarea? Muy bien, Robin. Pastor Gregorio. Sí. Sí, lo que yo hice fue como un cambio, porque yo tomé el texto que habla sobre la concupiscencia, porque yo lo que puse fue que nuestra propia concupiscencia es que nos lleva a, a cometer errores, no que la Biblia lo tiene, sino nosotros cometemos errores. Sí. Sí. Pero ¿cómo reconcilias los dos aspectos donde en uno dice que es Dios el que incitó a David y el otro dice que Satanás fue el que incitó a David a hacer el censo? Bueno, ¿cómo reconciliaría eso? Y yo dije, bueno, la Biblia se equivocó en este texto, porque me habla en una parte que fue Dios y entonces en otra parte que fue Satanás. Y Ajá. eso nos lleva a pensar, ¿y a quién le creo entonces? Muy bien. Entonces, ¿qué el aspecto de la inerrancia de la Biblia, de creer que la Biblia no tiene errores? ¿Qué es lo que te debe de llevar a ti a hacer para, si la Biblia no tiene errores, para de alguna manera reconciliar esas dos cosas? Bueno, sería un asunto quizás de interpretación. De interpretación, tenemos que indagar un poco más, tenemos que estudiar los dos textos, ¿no es cierto? Sí. Y en la medida que uno va estudiando las otras doctrinas, como la soberanía de Dios, un censo, ¿por qué se hacía un censo? Era para determinar lo que era suyo.
Por lo tanto, Dios, el pueblo de Israel no pertenecía a David, pertenecía a Dios. Por lo tanto, Dios era el que mandaba los censos. De hecho, ya había habido un censo que Dios lo había pedido. ¿Por qué? Porque ese era su pueblo. Entonces, David lo hace dentro de su, de su testarudez, dentro de su coraje, y peca. Entonces, en la medida que uno va conociendo más acerca de lo que es la soberanía de Dios, de que Dios no causa el mal, pero a veces permite e incluso usa eso para llevar a cabo sus propósitos que son buenos, agradables y perfectos, es de la manera que uno empieza a entender que no hay un error en la palabra, hay un complemento. De alguna manera vemos ahí que David tiene responsabilidad, que se dejó usar por Satanás. Vemos la influencia de Satanás, que conocemos en el Nuevo Testamento, que el enemigo no viene para hurtar, sino para hurtar, matar y destruir. Pero vemos también que a veces lo que el enemigo encamina para mal, o lo que nosotros también somos partícipes de algo no bueno, Dios lo encamina para bien, como vemos en el caso de José, ¿no es cierto? Cuando él le dice a sus hermanos: hey, ustedes lo que me hicieron no estuvo bien, pero Dios lo encaminó para bien, para traer a cabo sus propósitos de mantener con vida a un pueblo, del cual obviamente vendría el Redentor, el Salvador, el Mesías, ¿cierto? Entonces es eso, nos debe de animar. Si creemos que la palabra no tiene errores, esto nos debe dar la confianza en la palabra. Esto no puede ser un error. Por lo tanto, debo de estudiar más, debo de profundizar más. Y hay una manera de reconciliar, entendiendo que a veces va a haber, que nuevamente, la inerrancia plena habla de que no hay errores en la palabra, pero algunas cosas son aproximaciones, no tiene que ser, por ejemplo, los 10,000 hombres que Gedeón utilizó, que Dios le dijo a Gedeón: escoge 10,000. ¿Estaría equivocado si fueran 9,999 guerreros? O los 300 hombres que después tuvo que bajarle todavía. No. ¿Por qué? Porque el propósito no era si eran 10,000 o eran 9,999. El propósito era decir que Dios puede salvar con 10,000, con 300 o incluso con uno. El caso de Sansón, el otro juez también, que es de alguna manera un tipo de Jesús. Ese es el mensaje, que era que el pueblo, que la victoria para el pueblo de Israel era por Dios, no por el ejército o por la cantidad de hombres que él tenía. Que Jehová era Jehová de los ejércitos, era su escudo, su protección. Así que alguien más que resolvió esa muy bien. Gracias, Robin. Gracias por la honestidad de decir: bueno, creo que hay un error aquí. No. La inerrancia, la doctrina, y por eso es importante. Las doctrinas, de alguna manera, no explican todo, pero me mantienen en límites sanos de mi interpretación. Sé que no puede haber un error, porque nuevamente, si hay errores en la palabra, entonces, ¿cómo podemos confiar? Entonces, ¿Dios no sabe todo? ¿O Dios no conoce todo? ¿O Dios se equivoca? No. No hay error. Bueno, déjame entonces indagar más. Déjame entonces estudiar un poquito más. ¿Alguien más? Gracias, Robin. Que me explique cuál fue la contestación que usted dio a esa pregunta. Buenas noches, pastor. Bendiciones. Buenas noches. ¿Quién me habla? ¿Yesenia? Sí, Yesenia, okay. de República Dominicana. Muy bien. ¿Qué fue lo que contestaste tú en esa pregunta, Yesenia? Bueno, esta parte nos recuerda lo que le pasó a Job. Esto fue permitido por Dios. Entonces, todo lo que pasa es porque el Señor lo permite. Como usted decía, esto muestra la soberanía de Dios. Todas las cosas que nos pasan, aunque a veces son, si se podría decir, incitadas por nuestro pecado, es porque Dios lo permite, como usted decía, para lograr algo en nuestra vida. Sí, sí. Y tenemos que entender también que los propósitos o los planes de Dios
son buenos, agradables y perfectos, ¿no es cierto? Tenemos que confiar en Dios, no solamente en la palabra, sino en Dios. Por lo tanto, no es solamente que Dios lo haya permitido, lo permitió con un propósito, para nuevamente, como dice Deuteronomio 8, enseñarle al pueblo de Israel que debían de confiar en Él. Y en el Nuevo Testamento vemos, ¿no? Porque el Señor a quien ama disciplina. Y a veces la disciplina de Dios es sana y es buena, aunque nos duela por un tiempo, como dice Hebreos. Pero es buena porque nos muestra que dependemos de Él, que lo necesitamos. Es fácil juzgar al pueblo de Israel, ¿no es cierto? Pero creo que el corazón humano no cambia, es el mismo. Pero también el Redentor, el Salvador, Dios no cambia. Y Dios nos enseña. Y a veces nos lleva no por el camino corto, sino por el camino largo, para que aprendamos que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, como dice Deuteronomio 8. Y eso literalmente significaba que cuando la nube, la presencia de Dios se levantaba, el pueblo se levantaba. Cuando la nube se quedaba quieta, el pueblo se quedaba quieto. Y eso es lo que Dios quería para su pueblo, que confiaran en Él y que le obedecieran. Muy bien. ¿Alguna pregunta ya no acerca de la tarea? Qué bueno, muy bien. Gracias, Yesenia. La palabra me muestra, ¿cómo les diré? Lo hermoso que Dios es, ¿no es cierto? La sabiduría, la justicia, la gracia de Dios, el cuidado. Nuevamente, no veamos el estudio de la palabra simplemente como un ejercicio intelectual. Es una relación. Yo soy Jehová, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Yo te redimí. Y no te redimí simplemente para sacarte ahí de donde estabas. Te redimí para mí. Como dice Éxodo 19. Wow, ese pasaje es maravilloso. Robin, ¿tenías alguna pregunta, algún comentario? Sí, un comentario con relación precisamente con relación a los errores en las escrituras. Yo me refiero serían errores de transliteración. O sea que ese asunto de las interpretaciones en relaciones a varios idiomas, Sí. no se pierden significados de algunas palabras de lo que fue el original. Sí. Y eso causaría que aparecieran en la Biblia esos llamados errores. Sí, algunos errores en cuanto a los copistas, en cuanto a las traducciones, pero ahí no hay ni siquiera eso. Ahí son dos cosas que son declaradas, son dos proposiciones que dice que Jehová incitó a David y en Crónicas dice que fue Satanás el que lo incitó. Pero las dos cosas son verdaderas, porque Dios utiliza. Dios está en control absolutamente de todo. Y nuevamente, puede ser que a lo mejor nosotros no conozcamos todo lo que pasa en nuestras vidas, podemos confiar en aquel que la promesa es de que sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Así que Dios utiliza aún las cosas, aún incluso nuestro pecado, nuestros errores, para traer algo bueno cuando estamos dispuestos a buscarlo, cuando estamos dispuestos a escucharlo, a obedecerlo, a acercarnos a él. Muy bien, Rubén. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario que tengan acerca de los puntos que vimos el día de hoy? Nuevamente pudimos haber hablado 4 o 5 horas, ¿no es cierto? Lo que son lo que es la doctrina de la Biblia, pero mi oración es eso, es que no lo vean simplemente como un ejercicio intelectual, que lo vean una manera de acercarse más al autor de la palabra. ¿Algún comentario que tenga? ¿No? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Bueno, vamos a orar. Gracias. Como les decía al inicio de la clase, estamos pidiéndoles ahora que lean el material, las páginas que tenemos que leer para cada semana antes de la clase. Yo creo que eso les va a ayudar a sacar un mayor provecho de lo que son las clases, tanto en vivo como esta, como las pregrabadas también, ¿ok? Así que lo animo, lo exhorto a que haga las tareas, lea la palabra,
Me gusta el formato del material en el que pone un aspecto o algo que de alguna manera el autor considera, pero después están todas las citas bíblicas. Y lo que yo hago es no veo lo que está tratando de enseñar, pero después voy a la palabra y dejo que sea la palabra la que me enseñe. Y eso es lo importante. Así que haga el esfuerzo, vale la pena de estudiar esos versículos bíblicos, de verlos, y va a ser de gran bendición para su vida, para su ministerio, para su iglesia, para el llamado que Dios tenga para usted. ¿Ok? Bueno, vamos a orar y entonces terminamos la clase. Padre, te alabamos y te bendecimos. Señor, qué lindo. Cuán agradable es tu palabra, nuestro paladar, nuestra boca, Señor, como la miel. Te pedimos, Señor, que de esa manera te busquemos. Busquemos no solamente tu palabra, sino te busquemos a ti. Gracias, Padre, porque tu palabra es fiel, porque tú eres fiel. Tu palabra es un reflejo, una revelación de tu corazón, de tu carácter. Ayúdanos, Señor, a confiar en ella, a meditar en ella, a pasar tiempo en ella, para que de esa manera podamos conocerte mejor a ti, podamos conocernos mejor a nosotros mismos, porque tú nos creaste, con el poder de tu palabra, por cierto, pero también para que podamos conocer mejor del mundo, Señor, a la cual tú nos has mandado a servir y alcanzar para ti. Así que, Padre, ayúdanos a sacar tiempo, a poner prioridades en nuestras vidas, de pasar tiempo en tu palabra, para que de esa manera podamos no solamente saber lo que debemos de creer, lo que debemos, cómo de la conducta, cómo debemos de conducirnos, pero también de conocerte a ti. Que eso, Señor, ilumine cada área de nuestras vidas, nuestras familias, nuestros ministerios, nuestras iglesias, nuestros trabajos, cada una de nuestras tormentas, incluso nuestros conflictos, sabiendo que tú eres bueno, Señor. Te amamos, Señor. Nuevamente te pedimos por cada uno de los estudiantes, sus familias, Señor, sus necesidades, que seas tú con ellos, animándolos cuando estén desanimados, iluminándolos, Señor, para poder entender lo que tú quieres que entendamos, y proveyendo, Señor, para cada una de nuestras necesidades. Gracias, Señor. Te amamos, te bendecimos, te glorificamos. Tú eres el único digno de toda nuestra alabanza y de toda nuestra adoración. Es en el nombre hermoso de tu Hijo Jesús que te pedimos todo esto. Amén. Y amén. Muy bien. Que el Señor me los bendiga. Cuídense mucho.